El Señor les bendiga, mis estimados hermanos. Gracias damos al Señor que ahora la Iglesia de Dios tiene un manual administrativo nacional. Y en este manual están registrados los estatutos jurídico-legales de la Iglesia de Dios. Y en esta ocasión yo necesito abordar el tema de lo que es la Iglesia de Dios desde la perspectiva jurídico-legal. ¿Conoce usted la Iglesia de Dios? Debo decirle que si nosotros pertenecemos a esta iglesia y servimos al Señor en esta iglesia, tenemos la responsabilidad de conocerla en todos sus aspectos. Tenemos que conocer su historia, que es una historia muy linda. Tenemos que conocer su doctrina. Tenemos que conocer sus enseñanzas. Tenemos que conocer su forma de gobierno. Pero además necesitamos conocer la iglesia desde la perspectiva legal, desde la perspectiva jurídica, porque la Iglesia de Dios es una persona jurídica reconocida por el Estado de Guatemala. ¿Qué dicen nuestros estatutos jurídico-legales? Bueno, en el primer artículo define la naturaleza de la Iglesia. Y el primer artículo de nuestros estatutos dice de la siguiente manera: la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala es una entidad religiosa, cristiana, evangélica y pentecostal, misionera, educativa, civil, privada, no lucrativa, cultural, con proyección social y apartada de toda actividad política partidista y constituida por tiempo indefinido. Mire qué precioso que a la luz de nuestros estatutos jurídicos legales aprobados por el Ministerio de Gobernación de la República de Guatemala, se dice explícitamente qué es la Iglesia de Dios, cuál es su naturaleza. Y dentro de estas 11 descripciones que se dan de la Iglesia de Dios, o dentro de estas 11 características inherentes a la Iglesia de Dios, quiero resaltar solamente dos por cuestión de tiempo. La Iglesia de Dios es una entidad religiosa no lucrativa. Es decir, la Iglesia de Dios no existe con fines de lucro. Y esto debemos ponerle mucha atención, mis estimados hermanos y hermanas. Necesitamos entender que la Iglesia se diferencia de otras empresas, diríamos, o de las empresas comerciales, porque esas empresas existen con un fin lucrativo. La Iglesia de Dios existe con un fin de servicio a la comunidad. Esto no quiere decir que la Iglesia no maneja finanzas, de ninguna manera. Está diciendo que la Iglesia no tiene un fin lucrativo. Luego también es importante resaltar que según nuestros estatutos, la Iglesia tiene una proyección social, pero a la vez está apartada de toda actividad política partidista. Esto significa que nosotros como Iglesia de Dios no estamos afiliada a ningún partido político. Por supuesto que nosotros como individuos, como ciudadanos guatemaltecos, sí tenemos la obligación y el derecho de participar
ejerciendo nuestro voto, por ejemplo, yendo a votar. Esa es una participación, es un deber ciudadano. Pero no podemos involucrar a la iglesia como cuerpo en política partidista. En el momento que la iglesia como cuerpo, como un todo, apoya o se identifica con un partido político, en ese momento la iglesia estaría cometiendo un grave error, porque en primer lugar, en la iglesia tenemos gente de todas las corrientes políticas y nosotros no estamos para hacer acepción de personas por su ideología política. Así que mis estimados hermanos, especialmente a los pastores, tengamos mucho cuidado que en nuestra iglesia nunca se vaya a dar este problema de asociar a la iglesia con un partido político. El deber de la iglesia es orientar a sus miembros, orientar a las personas para que en la temporada de elecciones, por ejemplo, no nos dejemos manipular. La iglesia debe crear conciencia social, debe crear conciencia política, pero no identificarse con un partido político. Esto no quiere decir que en nuestra iglesia no hayan miembros que tengan vocación política, es decir, que Dios los esté llamando para servir en un cargo de elección popular. Por supuesto que los miembros de la iglesia pueden participar, pero la iglesia como un todo no se puede identificar ni afiliar a un partido político. Bien, mis estimados hermanos, esto es muy oportuno decirlo porque aquí en Guatemala cada 4 años se hacen elecciones y a veces hay iglesias o pastores que se inclinan abiertamente y comienzan a hacer propaganda política dentro de la iglesia. Eso no está permitido. El artículo primero continúa diciendo que la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala es parte integrante de la Iglesia de Dios cuyas oficinas internacionales están situadas en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos. Nosotros como Iglesia de Dios en Guatemala somos parte de la Iglesia de Dios en todo el mundo, de la Iglesia global. Estamos en 184 países y eso es una gran bendición. El artículo 3 de nuestros estatutos habla de los fines y objetivos de la iglesia. ¿Para qué existe la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala? Y tenemos aquí 4 fines y objetivos. El primero dice, cumplir la gran comisión dada por Jesucristo según las Sagradas Escrituras. La iglesia existe en primer lugar para cumplir la gran comisión. En segundo lugar, la iglesia existe para promover el desarrollo integral de sus miembros. Amados hermanos, la iglesia no existe para entretener a los miembros, para entretener a la gente, sino dice que para promover el desarrollo de la gente, el desarrollo integral, el desarrollo espiritual, moral, el desarrollo familiar y, por qué no decirlo, el desarrollo cultural de la gente, de nuestras comunidades. En tercer lugar, la iglesia existe para desarrollar proyectos de beneficio social y educativo para contribuir al bienestar de la familia, la sociedad y a la conservación del medio ambiente de conformidad con las leyes del país. Qué bonito esto que se establece en nuestros estatutos jurídico-legales. Yo le invito a que usted conozca estos estatutos y que realmente honremos lo que estos estatutos dicen de nuestra iglesia, de lo que somos y para qué existimos. Finalmente, el cuarto fin y objetivo de la iglesia es fomentar la cultura de la paz
mediante la proclamación y vivencia del mensaje pacificador de Jesucristo. Hermanos queridos, nosotros somos entonces agentes de paz. Nosotros somos artesanos de la paz. Esta paz implica el respeto, implica la justicia, implica la tolerancia a las diferencias que otros puedan tener. Esta paz implica una convivencia sana basada en los principios del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las actividades de las que se debe ocupar la Iglesia para alcanzar estos fines y objetivos? En el artículo 4 de nuestros estatutos jurídicos legales se establecen 5 actividades en las que la Iglesia se debe ocupar para alcanzar sus fines y objetivos. La primera actividad dice establecer iglesias locales. Esto es sumamente importante, donde se establece una iglesia local con un obrero, con un pastor preparado. Allí llega la luz, llega la esperanza, llega el mensaje del Evangelio a esa comunidad. La segunda actividad, enviar y sostener misioneros dentro y fuera del país, porque no vamos a cumplir la gran comisión del Señor si no enviamos misioneros tanto aquí en Guatemala como fuera de Guatemala. La tercera actividad en que debe ocuparse la Iglesia es establecer y operar centros educativos de enseñanza bíblica, teológica, tales como seminarios y medios de comunicación social que permitan posibilitar el desarrollo de los fines de la institución. Por supuesto que nosotros somos amantes de la educación, tenemos un seminario, nuestro Seminario Bíblico Pentecostal, SBP, que tiene muchos centros de extensión y en las iglesias locales, a través de la escuela dominical, estamos instruyendo a los niños para que sean no solamente buenos cristianos, sino también buenos ciudadanos. La cuarta actividad de la Iglesia reconocida legalmente dice así: establecer y operar centros eminentemente de servicio social, tales como orfanatos, clínicas, hospitales, asilos, centros de desarrollo comunitario y de rehabilitación. La Iglesia de Dios está autorizada por las leyes de nuestro país para realizar estas actividades. Y finalmente, la quinta actividad legal que puede realizar la Iglesia de Dios en Guatemala dice así: enseñar una mayordomía responsable acerca del uso de todos los recursos renovables y no renovables a efecto de coadyuvar con el entorno ecológico del país. Si ustedes ven, la Iglesia entonces se ocupa del mandato evangelístico, que es predicar el Evangelio de Jesucristo, pero también nosotros tenemos el mandato cultural de cuidar esta creación que es de Dios, pero que Él nos puso a nosotros como administradores. No somos dueños de la tierra, no somos dueños de la creación, somos administradores y nosotros debemos tener mucho cuidado para administrar correctamente esta creación de Dios, estos recursos preciosos que Dios nos ha dado. Ayudar a conservar nuestros bosques, nacimientos de agua, ríos, lagos, no contaminar el ambiente, porque finalmente, como dice un eslogan, esta tierra es la casa de todos. Y Dios no nos dijo que nosotros éramos dueños de esta tierra, sino que somos administradores de esta creación del Señor. La Iglesia desarrollará estas actividades en el marco de lo establecido por la Constitución Política de la República de Guatemala. Mis queridos pastores,
por favor, yo les animo, adquiera su Manual Administrativo Nacional y aquí encontrará usted todos los recursos que necesita para conocer la Iglesia de Dios y operar en el orden correcto para no cometer abusos de ninguna clase. Que el Señor le bendiga. Le animo a conocer su iglesia, a amarla y a procurar hacer su mejor esfuerzo para el desarrollo de la misma. Bendiciones.